Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Tommy, el profe de tecnología, y con Claudia, de educación física, nos preguntamos ¿cómo cambió el deporte por el uso de la tecnología? Yo creo que en todos los deportes se utiliza la tecnología. En la gran mayoría, como por ejemplo fútbol, básquet y tenis. Yo creo que la tecnología se usa en los deportes de fútbol, básquet, tenis, boxeo y rugby. Yo creo que se usa en todos de una forma básica, que es el conteo de puntos, como es en la actualidad. Para mí es mucho mejor con la incorporación de la tecnología. Mejor, mientras no modifiquen la esencia del juego, sí, pero si la modifican demasiada, no. Para mí el deporte mejoró bastante, ya que hace que sea más justo. A veces no es a favor de los participantes, pero a favor de las reglas y de que se respeten las normas del juego. Me gusta mucho la tecnología del ojo del halcón que se usa en el tenis. El que más me gusta es el ojo de halcón en el tenis, muy dependiendo de tenis sobre ese uso tecnológico. Yo juego al básquet y se me complicó mucho cuando agregaron el 24 para que juguemos profesionalmente, juguemos en los partidos, porque necesitamos mucha más velocidad y coordinación de equipo. Y el tiempo que nos resta nos deja pensar poco. Me parece muy bien porque sirve para sacar las dudas del árbitro en las jugadas dudosas. No me gusta porque le quita como el juego y está pasando algo y dicen VAR y como le saca la jugada, la magia. No, me parece muy bueno. Tenemos el ejemplo de la mano de Dios, un golazo histórico que por el VAR lo hubieran anulado. El uso del VAR me parece justo y indicado, pues necesitamos siempre saber lo que pasa y estar al tanto. El deporte nos ayuda de muchas maneras. Nos hace bien a la salud, nos alivia de las tensiones de otras actividades y nos enseña a trabajar en equipo. Pero a veces no es el deporte el que nos ayuda, sino que hay que ayudarlo. Una de las maneras de ayudar al desarrollo del deporte es a través de la tecnología. En los comienzos del deporte moderno, cuando empezaron a reglamentarse las actividades y surgieron las federaciones internacionales, la tecnología no formaba parte de la vida deportiva. Con el paso de las décadas, la tecnología empezó a estar presente en cada espacio de la sociedad y también llegó al deporte. Pero el deporte tiene características propias que lo hacen diferente y por eso necesita una tecnología particular. En el deporte no hay laboratorio. Podría decirse que las aplicaciones tecnológicas son en el campo. Además, el deporte requiere adaptar instrumentos y materiales que se acomoden a diferentes tipos de composiciones corporales y a los objetivos competitivos de quien practica esa actividad. La tecnología tiene que ser funcional a la demanda específica de cada deportista. Hay deporte de alto rendimiento, deporte recreativo, deportes individuales, deportes en conjunto, deportes con y sin elementos, deportes mecánicos, deportes acuáticos y una larga lista de subdivisiones.
Al margen de las particularidades de cada uno de esos deportes, la tecnología otorga múltiples ventajas. Incluso el ingreso y permanencia de la tecnología en el ámbito del deporte de alta competencia permitió su evolución en marcas, juego y rendimiento. La tecnología no se limita al deporte profesional y ha demostrado tantos beneficios que pasó sus fronteras y llegó también al deporte amateur o recreativo. La tecnología en el deporte va más allá de los simples avances aplicados a la vestimenta o a los materiales que usan las y los deportistas. Su aporte alcanza las plataformas de entrenamiento personal, los programas de estadísticas, las cámaras deportivas. Esos usos de la tecnología impactan directamente en el rendimiento de las y los deportistas. El objetivo es mejorar la práctica y la competitividad. Las innovaciones tecnológicas que se aplican con éxito al deporte son muchas. Hacen que los deportes sean más precisos y que aporten un mayor nivel de competitividad. Casi no hay en la actualidad una disciplina que no incorpore, en mayor o menor medida, los avances tecnológicos. Al mismo tiempo, el deporte vive su apogeo como espectáculo global. Los y las jóvenes se convierten en el público al que más se busca atraer y se cree que su preferencia por los contenidos a demanda podría incluso provocar una modificación en los formatos de las competiciones. Y aunque a veces el uso de tecnología en el deporte es controvertido, pensemos por ejemplo en la llegada del VAR al fútbol, esta unión parece que recién comienza. Las transmisiones deportivas por televisión pueden ser consideradas como la primera incursión masiva de la tecnología en el deporte. En 1937, el Arsenal de Inglaterra fue el primer equipo en ser transmitido en un partido de fútbol por televisión. Su rival fue también el Arsenal. El equipo titular se enfrentó a la reserva. La primera transmisión de televisión a color a todo el mundo fue en la Copa Mundial de Fútbol de 1974, que se jugó en Alemania. A partir de entonces, cada deporte evolucionó tecnológicamente de manera individual e independientemente de lo que sucediera en los otros. Sin embargo, muchos de ellos sirvieron como espejo para inspirar a otras actividades. Se pueden diferenciar dos grandes aspectos en este vínculo entre la tecnología y el deporte: la tecnología aplicada a los deportistas directamente y la tecnología aplicada al deporte en sí. En cuanto al equipamiento de las y los deportistas, cabe decir que no ha dejado de desarrollarse históricamente. Una marca suiza diseñó en los años 30 relojes que revolucionaron tanto el mundo de la tecnología como el del deporte. La gran novedad fue una introducción de una caja rectangular que se podía girar completamente para que no se rompiera el cristal durante los partidos. Esta innovación es un ejemplo concreto de los avances de la tecnología deportiva en una de sus fases iniciales. Hacia mediados del siglo XX, las y los ciclistas de alta competencia usaban calzado normal y sus bicicletas sin cambios pesaban unos 18 kilos. Pero en los 70 años siguientes, el deporte profesional o de alto rendimiento cambió radicalmente, con la tecnología como protagonista. En la actualidad, una bicicleta de competición es probada durante horas en túneles de viento y su cuadro es de carbono. Hoy su peso aproximado oscila entre los 7 y 8 kilos. Las raquetas de tenis, que durante muchos años fueron de madera, evolucionaron hasta las actuales, que están hechas con titanio o fibra de carbono, elementos que generaron un tenis menos técnico y necesitado de más potencia. Con el paso de los años, el equipamiento deportivo empezó a ser estudiado hasta el mínimo detalle. El diseño y la personalización se desarrolló como nunca, con el objetivo de mejorar el rendimiento de las y los deportistas. Veamos con más detalle cómo evolucionaron los deportes gracias a la tecnología. Por ejemplo, el caso del fútbol. La tecnología en el fútbol tiene un protagonismo cada vez mayor, no solo por su implicancia en el reglamento, sino también por su impacto en el desarrollo de los elementos y por los programas que generan información instantánea sobre los partidos o los entrenamientos. Hay programas sofisticados que sirven para alertar, por ejemplo, sobre una posible lesión.
Sin embargo, la pelota sigue siendo el bien más preciado de este deporte. Por eso, con el paso de los años, se desarrollaron muchos modelos para intentar determinar si la pelota cruza la línea de gol. En 2001, un grupo de ingenieros de una compañía inglesa desarrolló un sistema de monitoreo llamado el ojo de halcón, como el que se usa en el tenis. Se trata de un conjunto de cámaras de alta resolución ubicadas en distintos puntos del estadio y conectadas a una misma computadora o una red de computadoras. Las cámaras registran simultáneamente el movimiento de la pelota desde distintos ángulos y a través de un software específico, la computadora cruza y combina la información obtenida para graficar la trayectoria de la pelota con mayor exactitud que la simple percepción visual. Los datos recolectados son enviados al reloj del árbitro. Por su parte, una compañía danesa alemana presentó un chip que se inserta en la pelota y que mediante una serie de sensores puestos en la cancha avisa al árbitro cuando la pelota pasa la línea de gol. También se incorporó el famoso VAR, que es la sigla en inglés para asistente de video del referí. Aunque no todos los partidos cuentan con esta herramienta, el VAR es un sistema tecnológico ya aprobado y utilizado por la FIFA y por diferentes federaciones. Y lo que busca es erradicar o al menos disminuir los errores de los fallos arbitrales en los partidos de fútbol. El equipo de asistentes del VAR está compuesto por 4 árbitros internacionales, pero uno solo es el encargado de sugerir alguna revisión a la o el árbitro del partido. Si bien desde el VAR se sugiere volver a mirar las jugadas dudosas, la decisión final siempre es de quien dirige en el campo. A diferencia de lo que pasa en otros deportes, ninguna jugadora o jugador ni cuerpo técnico podrá solicitar la revisión de una jugada. Son 4 las situaciones en las que la FIFA permite una revisión. Goles e infracciones conducentes a goles, expulsiones, decisiones sobre penales e infracciones conducentes a un penal. Y por confusión de la identidad de la jugadora o jugador infractor. Pero, ¿cómo es el procedimiento para que actúe el VAR? Cuando ocurre un incidente sobre algunas de las situaciones mencionadas, las y los árbitros asistentes del VAR observan las imágenes que recabaron a través de 33 cámaras y advierten a la o el árbitro principal. La o el árbitro recibe el mensaje, se acerca a un costado del campo de juego y mira a través de un monitor las repeticiones del incidente y ahí decide. La jueza o el juez hace la señal de un cuadro con ambas manos para que todos y todas comprendan que su decisión tiene que ver con lo visto en el VAR. Decide si convalida o anula la jugada del incidente y listo. Este sistema de VAR no se utiliza en todos los partidos. De hecho, en los campeonatos de Argentina todavía no se ha implementado. Sí se utiliza en certámenes organizados por la CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, pero depende del torneo y de la instancia de juego. Por ejemplo, en la Copa Libertadores se usa a partir de los octavos de final. Pero atención, porque nadie ni nada es infalible. Aunque el VAR apunta a eliminar los errores arbitrales, todavía hay mucho por mejorar. Por eso, en el área de tecnología de FIFA, se sigue trabajando para sumar nuevos programas o métodos que le aporten funciones al actual sistema. En básquet hay reglas relacionadas con la cantidad de segundos. Un jugador no puede permanecer más de 3 segundos en la zona restringida del equipo adversario. Si un jugador con pelota no la pasa, lanza o rebota en el lapso de 5 segundos, pierde la posesión. El equipo que realiza un saque de fondo o de lateral en su propio campo debe pasar al campo contrario en menos de 8 segundos o pierde la posesión. El tiempo máximo para lanzar a la canasta es de 24 segundos. Si transcurrido ese tiempo no se lanzó, se pierde la posesión. Hablemos del uso de la tecnología en otros deportes. Como vimos, muchas reglas del básquet se basan en aparatos tecnológicos. Es un deporte que se caracteriza por haber incorporado hace mucho tiempo algunas innovaciones que lo hacen más entretenido. El tenis es un deporte en el que la tecnología se aplica hace bastante tiempo. El recurso del ojo de halcón, a diferencia del fútbol, que fue más un experimento que una implementación, se usa en la mayoría de los certámenes internacionales para saber si la pelota picó o no dentro de los límites de la cancha. El ojo de halcón es indispensable en este deporte, salvo en canchas de polvo de ladrillo, donde por su naturaleza la pelota deja una marca clara al picar.
Un dato importante es que las y los tenistas no pueden usarlo indiscriminadamente. Pueden pedirlo 3 veces por set y una vez más si hay tie break. Otras incorporaciones de la tecnología en el tenis se refieren a la indumentaria, al calzado y al material con el que se fabrican las raquetas. El hockey sobre césped también utiliza un sistema de video para determinar qué sucedió en algunas jugadas puntuales. Este recurso se llama Video Ref, aunque tuvo varios nombres a lo largo de los años. El video ref lo piden las y los jugadores, pero el reclamo tiene que hacerse con una pregunta específica. Ante esa inquietud, la jueza o el juez del partido debe solicitar a quien está a cargo de la repetición que resuelva la duda. Por ese motivo, es muy importante que la pregunta esté bien formulada, porque a veces hay más de una situación dudosa en una misma jugada. El sistema es muy estricto. Si el equipo que solicitó la revisión no tiene razón, pierde la chance de volver a pedirlo. Además, este recurso solo puede pedirse en las faltas cometidas dentro de los 23 metros, y esto incluye el área. El rugby también usa la tecnología, al menos desde mediados de los años 90, y ya es considerada indispensable en el juego. También se llama Video Ref y verdaderamente ayudó a disminuir el margen de error. Las cámaras que se usan para la decisión de las jugadas son las mismas que las que se usan en las transmisiones de televisión. Por eso ese ítem ya está contemplado en la adquisición de los derechos televisivos. El rugby es tan avanzado en el uso de la tecnología que en el Mundial 2019 realizado en Japón hubo hasta cámaras 3D, lo que logró un efecto impactante. Los espectadores parecían ubicarse en el centro de la acción en pleno partido. Por otro lado, algunas empresas ya hicieron estudios para crear una pelota de rugby que pueda capturar el movimiento en el campo y saber la velocidad que alcanza, entre otras, y en tiempo real. Estos datos van a servir para que los equipos puedan mejorar el rendimiento de los jugadores, además de encontrar fallas. Pero por el momento, esta tecnología no forma parte del reglamento del rugby. En el vóley se llama video check a la asistencia tecnológica para revisar los fallos arbitrales. El sistema consiste en 19 cámaras de alta velocidad que permiten revisar varias acciones del juego, como pueden ser si el pique de una pelota fue dentro o fuera de los límites de la cancha, los roces en bloqueo, los toques de red, la invasión del zaguero y varias más. En Argentina se utiliza en los partidos televisados. En el plano internacional, el vóley y el vóley de playa empezaron a usar sistemas de revisión de jugadas. En 2012 y en los Juegos Olímpicos Río 2016 se pusieron en práctica definitivamente. Cada equipo puede hacer 2 pedidos de revisión por set. Y la lista sigue. Cada vez más los deportes y la tecnología forman parte del mismo universo de intereses. Aquí sí está el chino por delante. Luego achica al australiano y ahí se ponen mano a mano. Magnífico. Siempre. Ahora veremos qué es lo que sucede. Qué parejito. Vamos a necesitar también fotofinish Sí. porque increíble cómo llegaron. Yo creo que se... Ahí Fue está. para se rompe la remera, se rompe todo. El australiano, porque acaban de confirmar que a través del photo finish él es la medalla de oro. 11.07. Seguramente el chino va a tener el mismo tiempo, 11.07, porque esto se definió por las milésimas, no me cabe duda. No le gustó nada al chino, me parece que se fue. Se rompió, claro, el enterito. Se fue al vestuario. El chino se va directamente A las duchas. al vestuario, se cuelga la de plata. La imagen del australiano con la camiseta rota. El brasileño entró tercero. Ahí estuvo más clarito para Piñeiro, que iba por calle 7. De hecho, Piñeiro iba al ladito del chino en cuanto a los andariveles. Fíjense el mismo tiempo. Lo que decíamos, 11.07, 11.07. En las milésimas ganó el australiano. El protagonismo de la tecnología no es exclusivo de los deportes de conjunto, sino que también tiene mucha importancia en los deportes individuales. Un ejemplo muy claro es el llamado photo finish, un sistema que de alguna manera comparten varios deportes, el atletismo, la natación, el ciclismo y el turf.
Todos son deportes de marcas y por lo tanto cada milésima cuenta. Con la llegada de la tecnología se pudo llegar a la fracción del segundo. Photo finish en una carrera deportiva es la fotografía de la llegada de los competidores a la línea de meta. Se realiza con una alta precisión que, en caso de ser necesario, como vimos en el video, ayuda a decidir el ganador. Aunque el término se mantiene de forma tradicional, ya no siempre se evalúa con una fotografía. A veces son varias y en ocasiones puede ser un video o se montan fotografías en 3D a modo de panorámica virtual. El atletismo y la natación comparten muchos más elementos vinculados con la tecnología. Uno de ellos es el que corresponde a los tacos de salida. Se trata de una de las innovaciones tecnológicas que cambiaron el deporte para siempre. En atletismo, apoyarse en una superficie para tomar impulso antes de iniciar la carrera proporciona propulsión extra. En natación, el principio es exactamente el mismo, pero las y los nadadores arrancan desde encima de los tacos de salida o partidores. Antes de su llegada, las salidas se hacían con un pie delante y otro detrás en el caso del atletismo y con los dos juntos en el caso de la natación. En este deporte, muy en particular, poder impulsarse correctamente en la salida es fundamental porque es el momento en el que se alcanza mayor velocidad. La influencia de la tecnología en estos elementos implica la incorporación de sensores electrónicos que detectan si atletas o nadadores se mueven antes de tiempo. Hacerlo conlleva la descalificación automática por salida nula. La tecnología también alcanza la indumentaria. En el caso del atletismo, el entrenador Bill Bowerman fue quien dio el primer paso en 1960. Estaba obsesionado con el peso que tenían que mover sus atletas en cada zancada y eso lo motivó a incorporar tecnologías revolucionarias al calzado. Desde entonces, la evolución en el diseño del calzado deportivo ha sido constante. No todas las innovaciones tecnológicas en el deporte terminan bien. En el Mundial de Natación de Roma, en el año 2009, se batieron 15 récords del mundo en 3 días. Sí, escuchaste bien. La razón estaba en la indumentaria. Los nuevos trajes habían disparado las capacidades de las y los deportistas y mejoraban su flotabilidad por ser menos densos que el agua de las piscinas. Esos trajes estaban fabricados en poliuretano y cubrían desde el cuello a los tobillos. Se logró descubrir que concedían 54 centésimas de ventaja a quienes los llevasen. Eso derivó en que la Federación Internacional de Natación cambiara las reglas sobre el uso de indumentaria en competiciones oficiales. Ya no pueden cubrir la parte superior del tronco de los nadadores masculinos ni los tobillos y deberían estar fabricados con materiales textiles. Además, no deben acumular aire y la federación regula el espesor, la permeabilidad y la flotabilidad. Pese a eso, los récords batidos con ese traje no fueron invalidados. La actuación de las y los deportistas que se dedican a la natación, como vimos, está extremadamente afectada por el uso de la tecnología. La salida, la llegada, la indumentaria, todo está mediado por los avances tecnológicos. Pero, ¿cómo afecta esta situación a la práctica concreta? ¿Cómo es el vínculo de las nadadoras y los nadadores con la tecnología aplicada a su deporte? Hola a todos, soy Georgina Barrach, ex nadadora, medallista olímpica y bueno, ya hace mucho que no nado, pero espero poder ayudarlos. Bueno, yo creo que el avance más importante aplicado a la natación se dio en la industria textil. Aunque no se crea, creo que el gran cambio de la natación mundial se dio a partir de la creación de estas mallas que supuestamente te ayudan a flotar mucho más, a reducir todo lo que es el cansancio, el ácido láctico, porque ya aprietan los músculos. Creo que hay un antes y un después de que se incorporaron dentro de las competencias mundiales este tipo de mallas. Bueno, el uso de la tecnología dentro de los entrenamientos creo que se ve en cuanto a los estudios que fueron avanzando, ¿no? Cómo se involucraron otras ciencias dentro del deporte. La nutrición, sobre todo, ¿no? Especificar cada uno y ver a cada deportista como un individuo particular y con necesidades particulares. En cuanto a la neurociencia también para estudiar y para tener otro tipo de entrenamiento y otro tipo de impacto y de efecto.
También, bueno, a nivel tecnológico propiamente dicho, la natación se ve mucho en cuanto al estudio biomecánico, que por ahí un nadador ya de un nivel internacional tiene una diferencia de movimiento de hasta 2 milímetros, entonces estas te ayudan a mejorar y a conocer el movimiento y el rango de mejora que tiene cada deportista también. Creo que también el estudio del sueño y de la recuperación en cuanto a suplementación, creo que también los avances tecnológicos ayudan a tener en un reloj la cantidad de calorías que se van gastando y cómo te vas sintiendo, y también ayudar, digamos, son todos datos que van ayudando a que el deportista pueda dar siempre lo mejor de uno. Yo creo que los avances tecnológicos dan mayor libertad. O sea, si bien por un lado te esclavizan de esto de estar todo el tiempo viendo los datos y por ahí te van como condicionando psicológicamente, porque si vos tenés en un reloj o sabes que gastaste más calorías, decís, uy, mañana voy a estar más cansado, que antes no se veía eso, decís, bueno, eran más por sensaciones. Pero creo que por otro lado también te van liberando un poco en cuanto a decir, bueno, no tengo que estar todo el día pendiente de si camino 3 pasos más o no, me van midiendo qué buscar para mejorar, sino como que ya está todo en el estudio, en la ciencia y en la tecnología. Entonces, en cierto sentido te permite concentrarte solamente en el entrenamiento y en los errores que se pueden ir saliendo del estudio del movimiento y demás, pero en otro lado, yo particularmente como deportista hubiese sido muy fanática de los datos y estaría todo el tiempo pendiente de eso, así que pero bueno, puede hay de las dos maneras, creo que ayuda en mucho sentido y a la vez también te esclaviza en otro. Si hay algún aspecto que se podría mejorar, yo creo que sí, siempre hay lugar para la mejora. Ahora yo creo que particularmente la natación está viviendo un tiempo, no sé si un estancamiento, pero se ven a nivel mundial, digamos, los resultados y la cantidad de récords que se van batiendo a nivel mundial está como bastante parado. Creo que hubo muchos avances hace un par de años y ahora sí se está viendo en cuanto a esto que decía, del descanso y de la técnica, pero no hay un avance así como que pueda mejorar mucho más, a no ser que hagan robots, pero por ahora no va a pasar. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que les haya servido la información y bueno, espero verlos pronto también. Vamos a intentar hacer con Facundo una prueba que intenta replicar condiciones, aunque sea en condiciones de laboratorio, replicar la posición de la partida y la identificación del cuál sería, por lo menos en condiciones de laboratorio, después habría que replicarlo en la pileta, la mejor partida. Y vamos a contraponer una partida tradicional, en donde los pies van en paralelo, a una partida track, donde un pie va adelantado al otro. La partida se divide en varias fases, ¿sí? Desde que el sujeto escucha el sonido, hasta que inicia el contramovimiento, hasta que hace el movimiento y despega. Eso, siempre la primera intención es hacerlo en el menor tiempo posible. Bueno, ahí está mejor. Ahora vamos a contraponerlo contra el otro mecanismo de partida, que es la partida track, en donde un pie va adelantado al otro. Bien. Este modelo de condiciones de laboratorio, condiciones de entrenamiento, condiciones de competencia, es un loop que se empieza y nunca se sabe de dónde se termina. ¿Está? Digamos, todo el tiempo se está intentando replicar, modificar, aplicar, adaptar, readaptar, competir. Modificar, readaptar, distribuir, competir. Pero siempre es contra la competencia, no exclusivamente contra el entrenamiento. O sea que el modelo de laboratorio llevado al modelo de entrenamiento, llevado al modelo de competencia, tiene que ser eficiente. Hay muchos avances tecnológicos,
para mejorar el rendimiento físico, como por ejemplo el internet, los robots, las máquinas. La verdad no sé, porque si incorporamos más tecnología tenemos el contacto con el otro deportista y le sacamos la magia. No sé qué otros inventos tecnológicos que no existen podrían mejorar el deporte, pero sí creo que podrían mejorarlos a los inventos que ya existen para los deportes, para que sean más precisos y que no haya dudas. Una buena idea sería todo lo que venga relacionado con la medicina en el deporte en caso de cualquier tipo de lesión. Me gustaría mucho que se usaran nuevas tecnologías en el vóley. Entre otros, primero en artes marciales, me gustaría que pondrían como karate o boxeo o todas esas cosas de artes marciales. Seguramente siempre hay alguien que se va a quejar del uso de la tecnología, pero todo se moderniza y el deporte también tiene que hacerlo. Y el básquet, que es lo que yo no diría que me dedico, pero es lo que yo practico y es mi hobby, por así decirlo. El deporte o el básquet, lo que quieran decir, que el deporte femenino tenga la misma importancia que el masculino, porque en básquet le dan más importancia al masculino que al femenino. Y me gustaría que exista algún tipo, no sé si nuevo de piso, pero algo que haga que el parquet, que es el piso que te puede, en caso de una caída, puede quemarte incluso, pero no te duele tanto a diferencia del cemento, que reduzca el daño en caso de una caída, porque a veces puede ser muy doloroso y lo he experimentado. Mi deporte favorito es el fútbol y lo que haría sería limitar el uso del VAR, o si no usarlo en casos extremos. Importante que tenemos que tener en cuenta cuando practicamos deporte es nuestro estado de salud. En particular, la tecnología nos da herramientas para calcular nuestra frecuencia cardíaca, ¿no es así, profe? Es así, Flor. Ahí entran en juego los cardiotacómetros, que tienen nombre difícil, pero su funcionamiento es bastante sencillo y sobre todo importante. ¿Qué vendría a ser un cardiotacómetro? Básicamente es un monitor de frecuencia cardíaca. Esto significa que brinda lecturas de frecuencia cardíaca continuas y tiene una alarma visual y una sonora, que se activan al sobrepasar el límite o zona de ejercicio ideal para alcanzar la mayor eficacia. Es muy fácil de usar. ¿Es una especie de reloj electrónico o un cronómetro? El cardiotacómetro o pulsómetro es un instrumento de precisión digital y electrónico que funciona con pilas. Sus sensores se acoplan a una cinta elástica, la que a su vez se coloca en el pecho a la altura del corazón, que es capaz de detectar, contabilizar y registrar las pulsaciones de la persona que lo está usando. Hay unos relojes de pulsera, si no me equivoco, que tienen las mismas funciones, profe. Sí, es verdad, Flor. Esos relojes se vinculan al celular o a la computadora y después del entrenamiento se puede analizar distintos datos como la frecuencia cardíaca, las distancias, las calorías o los recorridos realizados. Algo importante sobre este tipo de aparatos es que son una tecnología accesible. No es que solo está reservada a deportistas profesionales de alto rendimiento. Exactamente. Y además, su uso en entrenamientos trae muchas ventajas. La primera es que se puede medir y registrar el esfuerzo de manera objetiva, que aporta información real sobre nuestro estado físico. Con un pulsómetro se puede medir la intensidad de cada salida o entrenamiento, además de nuestra salud cardiovascular. Es muy cierto eso. ¿Y qué otras ventajas tiene usar un pulsómetro? Bueno, otra ventaja es el entrenamiento personalizado. De acuerdo a la capacidad cardiovascular, podemos diseñar un entrenamiento totalmente adecuado a cada persona. Eso permite adaptar los entrenamientos y controlarlos. Otra ventaja es que con el pulsómetro se obtienen más beneficios en menos tiempo. El pulsómetro es la opción de que cada salida sea efectiva y sume para mejorar el rendimiento. Se me ocurre que el pulsómetro puede ayudar también a evitar lesiones, ¿no? Podría avisar cuando estamos entrenando de más, por decirlo de alguna manera. Sí, porque eso también es advertido por este aparato. Evitar lesiones es muy importante, sobre todo en prácticas muy exigentes como puede ser hacer ciclismo 7 días a la semana. Por último, entre los beneficios que tiene el uso de esta tecnología,
podemos mencionar que es una manera de motivarnos. El pulsómetro es el encargado de indicarnos si vamos o no en la zona de esfuerzo correcta. Y tendremos que aumentar o disminuir nuestro ritmo de pedaleo o de trote en función de ello. Como estamos observando, muchas de las intervenciones de la tecnología brindan información y datos para mejorar el deporte. En ese sentido es muy importante lo que se conoce como análisis de datos. Se llama así a la recopilación, almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de información. Se trata de una aplicación de la informática que resulta en una herramienta de suma eficacia, por ejemplo, para preparar la estrategia que los equipos utilizan en cada partido. Este tipo de análisis de información se usa hace muchos años y sirve para medir y potenciar el rendimiento de las y los deportistas. La cantidad de información registrada es tan grande que, entre muchas otras cosas, se puede calcular la cantidad de toques de pelota, el estado de la superficie del césped, la distancia recorrida por cada miembro del equipo, la velocidad de las y los rivales en cada momento del partido. Por ejemplo, en un partido de fútbol o de básquet se puede generar unos 8 millones de datos, ¿escuchaste? 8 millones de datos a través de cámaras y sensores instalados en los estadios. ¿Cómo hacer para guardar e interpretar esa marea de información? Las computadoras son la respuesta. Y lo hacen siguiendo las instrucciones de los programas que diseñan equipos interdisciplinarios de personas. Así, todos estos datos nos ayudan a conocer al detalle el estilo de una tenista, saber si una o un jugador de básquet defiende mejor que ataca y cómo puede trabajar sus puntos débiles, o si una o un futbolista está a punto de lesionarse, por ejemplo. También hay especialistas involucradas e involucrados en la interpretación del resultado del análisis que generan las computadoras de estos datos. Esta información ayuda a crear una mejor experiencia en todos los aspectos. Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Marcelo Gatman, soy periodista especializado en tecnología aplicada al deporte y aquí estoy para contestar algunas preguntas que a mí me parecieron ya muy interesantes. El mayor aporte que podemos encontrar de los datos al deporte o del análisis de datos al deporte tiene que ver con conocer todo aquello del deporte que antes no se conocía a simple vista. Habrán notado muchas veces que cuando los jugadores de fútbol se sacan una camiseta, tienen como un chaleco abajo, y eso que utilizan los futbolistas y otros deportistas también en ese chaleco es un GPS. ¿Para qué sirve el GPS? Para conocer exactamente cómo ha sido el entrenamiento o el partido de ese jugador desde la parte física. Con esos datos, el preparador físico puede saber si un futbolista está al límite de su rendimiento, está al máximo de lo que puede dar en un partido, y toda esa era información que antes no se conocía. No existía el entrenamiento individualizado, el entrenamiento personal. Bueno, todo lo que surge de los análisis automatizados de datos en el deporte vienen siendo útiles en los últimos tiempos para comprender mejor qué es lo que pasa, por ejemplo, en un campo de juego, en una cancha de fútbol. Ahora hay herramientas de inteligencia artificial que usan equipos como Boca, como River, también como la selección argentina, que permiten comprender todo aquello que escapa al ojo humano y que son datos que generan el propio partido de fútbol. Ahora, con ese análisis automatizado de datos, podemos saber, por ejemplo, si el pase que le dio un jugador a otro era el mejor pase posible. Todo eso se hace con algo que se llama tracking óptico, que permite mapear toda la superficie de un campo de juego, de fútbol, y comprender cuáles son los millones de datos que se generan con la sola práctica de ese partido de fútbol.
La posibilidad de utilizar todo el volumen de datos modificó mucho la manera en que los periodistas y los analistas podemos ver el deporte. Actualmente existe algo que se llaman estadísticas avanzadas. ¿Qué son las estadísticas avanzadas? Es conocer el rendimiento de un equipo en función de lo que los datos indican. Para dar un ejemplo, hay equipos de básquet, como ahora, por ejemplo, en la NBA, que Los Ángeles Lakers salieron campeones, que tienen una mejor formación para defender una jugada sobre el final del partido, o en todo caso pueden tener una mejor dupla ofensiva para atacar sobre el cierre de un partido. Toda esa información surge de lo que se llaman las estadísticas avanzadas y nos permiten entender mejor, porque a veces un entrenador pone a dos jugadores juntos en un determinado momento y por qué en otro momento prefiere no ponerlos. Toda esa información ahora la tenemos los periodistas, los analistas del deporte, y todo más o menos lleva a lo mismo. No quedar aplastados por esa gran cantidad de datos, sino utilizar los datos que sean valiosos para entender mejor qué fue lo que pasó en un partido y comprender en todo caso por qué un entrenador tomó una decisión y no tomó otra. Entiendo que todavía queda mucho por hacerse en todo lo que sea con datos aplicados al deporte, y mucho de lo que está por hacerse tiene que ver con cómo nosotros, los que miramos el deporte desde afuera, podemos tener lo que se llama una mejor experiencia cuando miramos un deporte. Ustedes son muy chicos, pero hace 20, 25 años, cuando empezaban a ser populares los videojuegos deportivos, el mayor realismo que podían tener esos videojuegos era que se parecieran mucho a lo que eran las transmisiones televisivas de esos deportes. 25 años después eso cambió, y lo que estamos viendo es que las transmisiones deportivas tienden a parecerse más a los videojuegos, a cómo son los videojuegos ahora. ¿Y cómo entra todo esto en el uso de datos? Con descripciones de la posibilidad que tiene un jugador de acertar o no un tiro, de la posibilidad que tiene de hacer o no un gol. Eso no solamente es el desafío que viene a futuro, sino también a lo mejor lo más fascinante que todavía pueden entregar los datos vinculados al deporte. Bueno, chicos, chicas, espero que todo esto les haya servido, que hayan encontrado cosas interesantes, y a lo mejor ahora, cuando vuelva el fútbol, o con el fútbol que ya estamos viendo, o cuando estemos viendo básquet o cualquier otro deporte, puedan pensar que atrás de aquello que estamos viendo hay datos, hay mucha tecnología dedicada a capturar esos datos, y que justamente toda esa información nos sirve para comprender un poquito mejor qué es lo que pasa dentro de un campo de juego, más allá de admirar siempre lo que hacen los deportistas. Que estén bien, que sigan bien, y bueno, muchas gracias por haberme invitado hoy. Otro aspecto muy difundido en cuanto a la comunión entre deporte y tecnología es el de las simulaciones deportivas. Si bien los videojuegos o simuladores deportivos tienen casi medio siglo de historia, en los últimos años han avanzado notablemente. En la actualidad, gracias a la potencia de los procesadores de las computadoras y las placas gráficas, los videojuegos deportivos son prácticamente simulaciones de los deportes reales. Y esto se logra gracias al uso de máquinas más potentes y al trabajo de programadores y programadoras cada vez más capacitados y capacitadas. Pero también obedece a la evolución de los estudios sobre los comportamientos corporales de las y los deportistas y de las leyes físicas que actúan en cada disciplina. De hecho, las y los pilotos de autos y de motos de carrera usan videojuegos para entrenarse. Sí, los mismos videojuegos que usás vos en tu casa. Esto les permite conocer circuitos nuevos, probar condiciones, como correr con lluvia o testear diferentes preparaciones de sus vehículos sin tener que moverse de su casa. Estos simuladores hoy en día son parte del entrenamiento básico de estos deportistas. En los deportes no mecánicos hay una gran variedad de datos biométricos que se toman de las y los deportistas y que son digitalizados. Esto permite, por un lado, reproducir un parecido asombroso con las y los deportistas de carne y hueso. Por otro lado, los videojuegos pueden copiar sus saltos, su manera de correr, las posturas corporales que adoptan en diferentes circunstancias de juego. Se trata de miles y miles de datos que son procesados en tiempo real y reproducidos en el mismo lapso para que, por ejemplo, la manera de correr de Messi sea igual en tu pantalla
que en el césped del estadio del Barcelona. El efecto visual de esta tecnología es asombroso. Muchas veces incluso cuesta diferenciar qué es realidad y qué es un juego de simulación. Por otro lado, hay deportistas profesionales que son convocados para ser parte de las pruebas de ciertos simuladores. Es lo que ocurrió con el automovilista Agustín Canapino en el año 2018. Muy loco para mí la situación que me toca vivir porque se pusieron en contacto conmigo de parte de Williams Fórmula 1, de poder estar con ellos en la división de simuladores, en la parte virtual, tener la posibilidad de firmar un contrato con ellos, de poder visitar la fábrica, de quizás algún día manejar el simulador de Fórmula 1. Un montón de cosas que no me hubiese imaginado jamás. Un mail del encargado de la parte de eSports de Williams, que es un español, en el cual está, bueno, obviamente me conoce por el mundo de los simuladores, y me llegó un mail ya hace unos cuantos meses y no lo podía creer, no sabía si era una broma o si era verdad. Le llama la atención a los jóvenes, las nuevas generaciones, no les importa tanto el automovilismo como nos gustaba a las generaciones de antes, y la mejor manera de atraerlos es con los videojuegos. Y bueno, tuvieron mucha repercusión, mucho alcance a nuevas generaciones, a nuevo público, gracias a esto. Así que ojalá que las categorías nacionales entiendan esto también y empiecen a invertir y a hacer hincapié en lo que es el mundo virtual para poder traer a las nuevas generaciones, a los chicos que se interesen mediante los videojuegos por el automovilismo. Una buena manera de procesar tanta información sobre tecnología y deporte es la ficción. La escuela siempre nos da la posibilidad de escuchar y leer historias. Las historias nos hacen pensar, imaginar, viajar. Y si hay un autor argentino que nos aportó mucho en ese sentido, es sin dudas Roberto Fontana Rosa. Dibujante, humorista, escritor, el negro Fontana Rosa escribió algunos de los mejores relatos de fútbol. Por ejemplo, este, que viene a continuación, que nos cuenta una historia que nada tiene para envidiarle al VAR del que hablamos al comienzo del programa. Con ustedes, Fontana Rosa y este magnífico cuento que se llama Fútbol y Ciencia. Hasta siempre, señor árbitro. Los 73.000 espectadores que concurrieron el 15 de enero de 1988 al Duisburg Stadium de Oberhausen no pudieron dejar de apreciar que entre los protagonistas del espectáculo había significativas ausencias. Y no se trataba, por cierto, de que el Ruhr 214 no alistara entre sus filas a Hans Caperucita Forer, o bien que entre los fervorosos barqueros de Postfach no estuviese Fritz, el talabartero Kippenheuer. Lisa y llanamente, lo que brillaba por su ausencia aquella tarde en el Duisburg Stadium era el público, dado que la Effektivarien Ballonenelvertisen había anunciado el match como una prueba piloto de un nuevo sistema de referato a distancia. Efectivamente, a escasos 100 metros del coqueto estadio de Oberhausen, los concurrentes podían advertir una misteriosa construcción de cemento de forma tubular que alcanzaba la respetable altura de 75 metros. Esta torre no representaba ventaja alguna y más podía confundirse con un monumento moderno o con alguna reminiscencia emblemática de la majestuosidad nazi que con lo que verdaderamente era: la central computarizada de control desde donde se dirigía el encuentro. Los curiosos asistentes al match tampoco podían adivinar que, bajo sus pies, una intrincada maraña de cables, sensores electrónicos, filamentos inalámbricos y terminales computarizadas unían el estadio propiamente dicho con la torre de referato. Dentro de la torre, a una altura de 50 metros sobre el nivel del piso, se encuentra la nave central, a la cual se accede mediante el servicio de 3 elevadores, uno para el árbitro y los restantes para ambos jueces de línea. Quien entra allí, a ese vasto recinto privado de luz natural y arrullado por el permanente murmullo de los acondicionadores de aire, podrá pensar que se halla en alguna de las centrales de control de vuelo de la NASA, o bien que ha caído en el vientre mismo de Nautilus,
el legendario sumergible del Capitán Nemo. 127 pantallas de televisión prolijamente alineadas emiten su mensaje desde las paredes levemente curvadas del salón. Enfrente de ellas, en medio de ellas, 3 hombres, 3 profesionales del difícil arte del referato futbolístico, recepcionan hasta el más mínimo detalle de cuanto ocurre sobre el campo de juego. Allí, alejados de la gritería ensordecedora de la turbamulta, ajenos a la indudable presión que configura el hostigamiento de los partidarios, los colegiados pueden dirigir asépticamente el encuentro. El sistema, costoso hasta el momento, simplifica notablemente la tarea del árbitro y ha reducido en forma sensible los disturbios en los campos de juego. El juez fría su mente, gozando del privilegio de beber su marca de cerveza preferida en tanto vigila a los 22 jugadores, cuenta entonces con la inestimable ayuda de 1000 ojos electrónicos que complementan los suyos. En cuanto detecta una infracción, oprime un botón y un silbato estridente se escucha a unos 100 metros más allá en todo el estadio. Si la jugada no ha sido clara o si la infracción es dudosa, el colegiado cuenta con otro valioso recurso para calmar y convencer, en forma palmaria al bando que se considera perjudicado. Con otro simple botón, desplegará sobre las 2 inmensas pantallas electrónicas colocadas en ambas cabeceras del estadio la escena repetida, con detención de imagen y ampliación de los ángulos necesarios para refrendar con sólidas razones la penalidad adoptada. Cualquiera podría suponer que esa maniobra requeriría 2 o 3 minutos en concretarse, con el consiguiente retraso y ruptura del ritmo del partido. Pero no es así, ya que la memoria computarizada seleccionará entre los centenares de enfoques de la misma acción los 4 o 5 que considera más gráficas y contundentes, brindando al juez, en una fracción de segundo, la posibilidad de poner frente al público las que juzgue más válidas. Todo esto sin que la máxima autoridad del match sufra el reproche de los jugadores ni sus estentóreos reclamos. Más simple aún, para el nuevo sistema de referato, es eliminar cuanta duda pueda presentarse respecto de balones fuera de juego, balones ingresados o no, tras la línea de la portería o bien incluso ante la siempre controvertida ley del offside. Un sistema televisivo tipo photochart turfístico elimina cualquier clase de duda, ya que el ojo eléctrico, que patrulla la línea del último defensor, captará, precisará y denunciará a quien reciba el balón en posición prohibida. En los casos de un discutido hand, por ejemplo, donde ni siquiera la visión televisiva puede dictaminar en un 100% el contacto del balón con la mano del defensor, también la insospechable computación vendrá en auxilio del señor árbitro, puesto que las pantallas mostrarán la acción agregando un luminoso pespunte verde, nilo de coordenadas y flechas indicatorias que avalan la posibilidad o la imposibilidad de que dicho contacto haya tenido lugar. De cualquier manera, el revolucionario sistema, llamado provisoriamente AUP, Arbeitspace und Perspektiven, admite también el encanto de la controversia. Nadie puede negar el importante condimento que significa para el partidario del fútbol la discusión en la oficina durante toda la semana sobre si tal o cual fallo estuvo acertadamente tomado. Y no puede tampoco quitársele el aficionado común la posibilidad de exorcizar sus frustraciones y represiones domésticas denostando la figura del colegiado. Así ha sido siempre y lo seguirá siendo, aunque en menor medida con el nuevo sistema que también deja sabiamente resquicios para la discusión. En algunos casos muy puntuales, el poder de decisión quedará en manos del clásico y consabido criterio personal del árbitro. Allí, como siempre, la falibilidad humana seguirá alimentando el intercambio de opiniones. Se dará, por ejemplo, con la inefable ley de la ventaja. No habrá computadora entonces que ayude a dictaminar a su referí si tal o cual jugador cometió una infracción adrede o sin quererlo, como tampoco contará el árbitro con ayuda tecnológica para decidir si el delantero que se proyectaba solo hacia el gol ha de caer definitivamente o podrá continuar con su carrera luego del golpe que intentará derribarlo.
La misma incógnita deberá enfrentar el colegiado cuando deba determinar, sin respaldo científico alguno, cuándo una mano dentro del área es intencional o casual, ya que no hay todavía, por fortuna, computadora alguna que esté conectada con el cerebro mismo de los futbolistas. Se podrán repetir entonces protestas o abucheos del público, pero ya nunca de la magnitud de la ocurrida en torno al recordado árbitro internacional belga Henry de Grel. Justamente en virtud de este suceso, la FIFA aceleró los estudios y puesta en práctica del sistema AUP. De todos modos, ese grado de controversia, ese resquicio de humana posibilidad de error, ha sido minuciosamente estudiado por los psicólogos que trabajaron en el proyecto para no revestir al más popular de los deportes de un halo tecnocrático que le reste espontaneísmo y creatividad. Así será, entonces, que los seguidores partidarios de los conjuntos podrán continuar exteriorizando sus quejas como siempre, como en todas las épocas, a pesar de que también en ese orden se han detectado indicios inquietantes. En efecto, desde el 17 de junio último, un adelanto significativo se puso de manifiesto en el campo de la protesta partidaria, en ocasión de llevarse a cabo el clásico encuentro entre el Benelux Gotha de Mons y el Astipalaya de Grecia. Tras un discutido fallo del colegiado sueco Gustavo Skellefteå, un proyectil misilístico del tipo ML-7 versión soviética de segunda generación, impactó y redujo a polvo la torre de control de referato. Se piensa que el proyectil fue accionado por un fanático de Astipalaya mediante un propulsor personal desde atrás del arco norte del estadio, distante a casi unos 250 metros de la sólida construcción tubular, aún hoy hecha a escombros. Ellos también han progresado mucho, solo atinó a decir Gerd Walde, titular del Consejo Arbitral Germano y propulsor del sistema AUP, a título de conformista comentario. Las bicicletas de 1950 eran más livianas que las actuales. Falso. 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 Hacia mediados del siglo XX, las bicicletas pesaban unos 18 kilos y eran muchísimo más pesadas que las actuales. Esta diferencia de peso se debe a los avances tecnológicos. El photo finish es un elemento que se usa en el básquet. Falso. 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 El llamado photo finish se utiliza en deportes de carrera, como pueden serlo, sobre todo, el atletismo o la natación. El ojo de halcón se usa en el tenis para revisar si una pelota picó dentro o fuera de la cancha. Verdadero. 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 Esta tecnología es decisiva para establecer jugadas en las que el ojo humano no llega a apreciar dónde fue efectivamente el pique. En el caso de las canchas de polvo de ladrillo, el ojo de halcón no es necesario, porque el mismo terreno deja una marca que muestra dónde picó la pelota. El análisis computarizado de datos estudia grandes volúmenes de información que pueden ser útiles para el deporte. Verdadero. 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 Se llama así a la recopilación, almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de información. Se trata de una aplicación de la informática que resulta en una herramienta de suma eficacia. Por ejemplo, para preparar la estrategia que los equipos utilizan en cada partido. Los videojuegos no tienen ninguna vinculación con los deportes que se juegan en la cancha. Falso. 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 Los videojuegos deportivos son de mucha utilidad para muchos y muchas deportistas. Por ejemplo, las y los automovilistas entrenan utilizando simuladores. Como vimos hoy, el deporte juega un papel muy importante en nuestra vida y en nuestra salud.
muchas prácticas deportivas se ven mejoradas y potenciadas por el uso de nuevas tecnologías. Esas aplicaciones tecnológicas tienen múltiples consecuencias. Por un lado, mejoran el rendimiento y otorgan más y mejor información para que los árbitros puedan tomar decisiones. Por otro lado, permiten que el análisis que se hace sobre cada deporte sea más preciso y más útil. Por eso, la tecnología y el deporte son, a esta altura, un equipo inseparable. Y con esa unión ganamos todos y todas. El deporte es más disfrutable, más sencillo, más sano. Y eso no es nada. Todavía queda mucho por hacer y por mejorar. El futuro llegó y va a seguir llegando.